Muy buenos días, familia Chot, y bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar una lasaña de papa y carne molida que está como para chuparse los dedos, o un pastel de papa con carne, mejor dicho. Esto es una exquisitez súper sencilla que no te puedes perder. Vamos a iniciar esta deliciosa receta cortando cebolla. Vamos a usar una cebolla blanca mediana. La vamos a cortar finamente en cuadritos y vamos a hacer lo mismo con un cebollín, cebolla larga, cebolla de verdeo, como tú le conozcas. Lo vas a cortar también finamente. Proseguimos y luego vamos a hacer lo mismo con medio pimentón, bien finito, bien chiquitico. Puedes usar también pimentón verde o amarillo, el que tengas, cualquiera te sirve. Ahora vamos a usar 3 tomates. ¿Yo qué voy a hacer? Yo voy a usar un tomate muy maduro, lo voy a cortar finamente y el resto lo voy a usar del que viene en conserva, del tomate en lata, pero bueno, en el caso de ustedes va a ser 3 tomates a 4 tomates bien cortaditos. Ahora ustedes ya saben que yo siempre uso cilantro, así que lo vamos a cortar bien finito. Por favor, no lo omitan, que le da un sabor exquisito. Vamos a iniciar esta receta poniendo una olla con un poquito de aceite de oliva. Integramos las cebollas y un ajo picado. Vamos a dejarlo como por unos 2 a 3 minutos a fuego medio. Una vez se ha transparentado un poco, voy a agregar el pimentón, mezclo muy bien y voy a esperar también unos 2 a 3 minutos. Esta temperatura está medio alta, así que va a ser todo como muy rápido. Ahora es momento de integrar el tomate y recuerden, yo usé uno normal y el resto lo voy a usar del que viene en conserva o el que viene en lata. Pero antes vamos a agregar albahaca seca y pimienta, muy importante. Estos dos le dan muchísimo sabor, así que por favor no lo omitas. Mezcla muy bien y ya es momento de integrar nuestros tomates en conserva. Estos tomates son muy pequeños, por eso les digo que 3 de tamaño mediano van a ser exactamente lo mismo. Machacamos un poquito y luego integramos un poquito del agua como para barrer esta salsa. En el caso de ustedes van a integrar solamente un chorrito de agua para que se cree una salsa mucho más acuosa. Necesitamos que quede una salsa aguada porque necesitamos que se cocine después muy bien cuando vaya al horno, o incluso si tú lo quieres hacer en sartén te va a funcionar. Una vez tenga la salsa así, lo voy a tapar y lo voy a dejar cocinar a fuego bajo por 5 minutos. Mientras está mi salsa, yo acá tengo una porción de tocineta o de tocino. Lo corto finamente y le agrego un poquito de sal después de cortarlo. Ahora voy a revisar la olla y esta salsa está preciosa, así nos tiene que quedar. Miren, está bastante aguada, no se preocupen. Esto es lo que necesitamos. Esta va a ser la salsa de nuestra lasaña. Entonces la pongo en el vaso, dejo enfriar un poquito antes de licuar y luego en esa misma olla que ya he lavado, pues voy a poner a freír o a cocinar el tocino. Si tiene mucha grasa no vas a necesitar echarle ni aceite ni nada, ese va a cocinar con su misma grasita. En este caso pues este no tiene mucha grasa, pero igual yo lo dejé así, se asó perfectamente. Y una vez haya asado el tocino, pues agregamos la carne molida, 1 libra de carne molida o mínimo 400 gramos, igual te va a funcionar. Agrega sal y luego vas a integrar el cilantro picado. Integramos nuevamente todos estos ingredientes. Ya hemos triturado la salsa, ya la hemos hecho, la hemos licuado y es momento de integrarla a la olla. Así que miren este color tan precioso que tiene la salsa. La salsa es la base de cualquier lasaña, así que por favor pónganle mucha energía a esto. Luego el residuo que queda en el vaso de la licuadora lo van a barrer con un poquito de agua. Integran a la olla, mezclan y un ingrediente que a mí me parece que no puede faltar en ninguna salsa boloñesa o en ninguna salsa de carne, y es 2 hojitas de laurel. Vas a tapar y vas a dejar a fuego medio por 20 minutos, revolviendo de vez en cuando. Ahora el ingrediente estrella, que va a ser la papa. En lugar de láminas de pasta para hacer lasaña normal, pues vamos a usar papa. Yo estoy usando las 4 papas medianas o 5 papas medianas en el caso de ustedes. Si quieren van a cortar láminas, yo les sugiero que sean láminas muy delgadas, no las dejen tan gruesas porque si no es probable que les quede cruda.
Para esto yo lo que hago es asegurarme, voy un paso adelante, entonces pongo a calentar agua, le pongo un poquito de sal y las dejo hervir de unos 8 a 10 minutos. Ustedes vayan mirando, porque la idea tampoco es dejarlas muy cocidas y que se nos trituren mucho. La idea es que quede medianamente cocida y de esa manera adelantamos un pasito y evitamos que nos vaya a quedar cruda. Acá le doy vuelta a la salsa y así me ha quedado después de unos 20-25 minutos. Ahora la papa ya está lista, ya ha pasado este tiempo, la retiro del fuego y la lavo un poquito y así nos queda. Está precocida, está perfecta. Ahora vamos a emplatar, vamos a ponerlo en un recipiente, ponemos base de la salsa. Luego vamos a poner una capa de la papa. Recuerden que la papa está precocida. Recuerden también hacerlo cuidadosamente de manera que todos los espacios queden cubiertos. Una vez han terminado de poner esta base de papa, van a continuar con la parte de la boloñesa, que está bien rica. Esta salsa de carne, le van a poner un poquito de queso parmesano si desean, si no, lo dejan para el final. Repiten la segunda capa y en la segunda capa pues puse mucha más mozzarella que está bien fresquita. Luego pongo otra vez la capa de papa y esta ya es la última capa de la carne. Al final vas a poner queso para que se gratine muy rico. Si lo vas a hacer en sartén, vas a seguir los mismos pasos y lo vas a dejar a fuego bajo como por unos 30 minutos. En mi caso lo he llevado por 40 minutos a 180 grados precalentado. Y este es el resultado. Por favor díganme si no se ve delicioso. Es una receta exquisita, yo les aseguro, gusta muchísimo y estoy seguro que en sus casas también les va a gustar. Así que bueno, si les ha gustado yo los invito para que se suscriban y activen la campanita en la función de todos y por supuesto que me regalen un like. Miren mis corazones, así pues yo lo sirvo. Déjenlo enfriar un poquito antes de servirlo. Esta es una sugerencia para cualquier tipo de lasaña o de pastel que ustedes hagan para que no se les desarme fácilmente. Así nos queda esta delicia. La verdad sabe muy bueno, es exquisito y si ustedes quieren también lo pueden hacer en sartén a fuego medio por 30 minutos, pero si quieren pueden poner una parrilla por debajo y de esa manera garantizan que no se les vaya a quemar. Así de fácil hemos hecho esta lasaña de papa, una de nuestras favoritas. Sabe exquisito, es muy fácil de hacer con ingredientes que tenemos en casa, así que bueno, los invito para que la preparen. Al final siempre tenemos todos los ingredientes y cantidades usados en esta receta. Y por supuesto yo los invito para que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Yo los estoy esperando por Instagram y por Facebook. Les envío un beso gigante. Chao. Sí.